Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a hablar acerca del crecimiento económico y los ciclos económicos desde un punto de vista teórico, apoyándonos en estas diapositivas pertenecientes a Introducción a la Economía del grado de Administración y Dirección de Empresas. Son del año 2014-2015, pero actualmente son exactamente iguales en este curso académico. Bien, el esquema de lo que vamos a ver en estas páginas son, primero, el crecimiento económico y luego los ciclos económicos, cómo la economía va creciendo o decreciendo en función del estado en el que se encuentre el resto de la sociedad, digamos, ¿no? Bien, primero, antes de nada, ¿qué es el crecimiento económico? Pues bien, nos lo definen aquí a continuación. El crecimiento económico consiste en un aumento sostenido de la producción agregada a lo largo del tiempo, cosa que se ha visto históricamente. Desde hace miles de años, la economía ha crecido y la riqueza también ha aumentado sin parar desde hace milenios. Pero en los últimos 50 o 100 años eso se ha disparado. Bien, aquí nos dicen que se expande el volumen de bienes y servicios disponibles para la sociedad, se va ganando terreno a la escasez. Uno de los problemas de la economía es la escasez. Los bienes, los recursos son escasos. Antiguamente eran muy escasos. Actualmente es un problema que poco a poco hemos ido solventando, gracias a las evoluciones, a las innovaciones tecnológicas y a la evolución de los distintos procesos productivos, ¿no? Bien, es un poco de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Crecimiento económico. Se trata de crecimiento real, aumento en las cantidades físicas de bienes y servicios producidas en una economía. No en el aumento del valor económico, porque muchas veces lo que ocurre es que la inflación eleva los precios de las cosas artificialmente y puede hacer parecer que hay más riqueza solamente porque el valor económico en número es mayor que antes. No, cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de crecimiento real, mayor producción de bienes y servicios para la economía, para la sociedad. Bien, aquí viene una forma de medir el crecimiento económico, medición del crecimiento real a partir del PIB a precios constantes. Primero, antes de nada, el PIB es el Producto Interior Bruto de una economía y mide el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un año concreto, ¿vale? Resumiendo, es eso. Tiene algunos matices más que podríamos profundizar en ellos, pero no es el objetivo de este vídeo definir en profundidad el PIB. Más o menos os habéis quedado con la idea. Por tanto, como el PIB mide el valor de la producción de bienes y servicios finales en un año en una economía, más o menos viene a decirnos la riqueza de esa economía. Bien, lo que vamos a calcular lo vamos a representar con esta letra griega, que es la letra Rho. Suele utilizarse la letra griega Rho para medir crecimientos. Y aquí lo que nos indican aquí de subíndice, T-1 se refiere al periodo anterior y la flechita indica T es el periodo actual. Quiere decir el crecimiento del año anterior, T-1, al año actual, que es T. ¿Cómo se calcula? Mediante la fórmula del crecimiento. Esta fórmula del crecimiento es general para cualquier cosa que queráis medir. Cualquier cosa que queráis saber, su crecimiento siempre funciona y siempre es valor final de la variable menos valor inicial, partido valor inicial, ¿vale? Vuelvo a repetir, valor final menos valor inicial partido valor inicial. Y esto sirve para medir el crecimiento de cualquier cosa. Obviamente lo estamos usando en el PIB y en macroeconomía, se suele usar mucho en el PIB en general, pero valdría para cualquier tipo de variable que os podéis imaginar, económica o no económica, ¿no? El % que aparece aquí es innecesario, lo han puesto los profesores, pero no hace falta que lo utilicéis. ¿Por qué? Si no lo ponemos, el resultado que obtendríamos sería en tanto por 1. Por ejemplo, 0,08. Si lo queremos pasar a porcentaje, para que se entienda mejor, porque yo te digo un crecimiento de 0,08 y como que cuesta entenderlo, ¿no? Entonces lo que hacemos es ponerlo en porcentaje. ¿Cómo se pasa de tanto por 1 a porcentaje? Multiplicando por 100. Entonces, si este resultado me ha salido 0,08 y lo multiplicas por 100, te queda 8%. Los porcentajes no existen. Los porcentajes simplemente son coger un valor matemático, multiplicarlo por 100 para que la gente vea un número más asumible, ¿no? Por nuestra mente, ¿no? Así que el %, como digo, no es obligatorio. Generalmente en macroeconomía o en matemáticas en general, de verdad, vais a trabajar siempre con tantos por 1 y lo de los porcentajes es un poco una cosa secundaria, ¿no? Bien, voy a precisar un poquito más los subíndices y superíndices que aparecen aquí. Una cosa importante. Muchas veces los alumnos se empiezan a complicar la vida y a preocupar con el tema de los subíndices, superíndices, cómo ponerlos, no ponerlos, sí ponerlos, cada uno los pone de una manera distinta, ¿qué pasa aquí? Tomad los subíndices y superíndices como una mera ayuda, una mera información que necesitáis para entender el concepto, ¿vale? Entonces los subíndices no son tan importantes, son solamente informativos. Por ejemplo, este subíndice T, el año T, es el año actual, ¿vale? Y
y el año T-1 que aparece aquí en este subíndice es el año anterior. Utilizan aquí el superíndice 0 seguramente para referirse a que es el PIB medido a precios constantes. Se cogen los precios que tenían los productos en un año concreto, el que sea, ese año se suele llamar año base, año 2005 por ejemplo, y no se cambian los precios, por lo que he dicho antes. A veces puede parecer que ha aumentado la riqueza de la economía solamente porque los precios suben debido a la inflación. Entonces, al coger precios constantes, ya no tienes ese efecto falso de crecimiento, ¿no? Si coges un precio fijo de un ordenador vale 1.000 euros en 2005, pues seguimos valorándolo en 1.000 euros a día de hoy para que no haya crecido la riqueza solamente por inflación, que sería falso crecimiento, ¿no? Bien, el crecimiento económico. 3 resultados posibles de este cómputo. Primero, RO, que es el crecimiento, puede ser negativo, lo cual significaría reducción, ¿vale? Un crecimiento negativo es una reducción. Entonces, si RO, o sea, es decir, si el crecimiento económico fuese negativo, significaría que la economía está decreciendo, está haciéndose más pequeña, ¿no? Si el crecimiento económico fuese exactamente igual a 0, significaría un estancamiento de la economía, que ni crece ni decrece. Y si el crecimiento económico es positivo, que la economía está creciendo. Normalmente, todos los países del mundo, en situaciones normales, todos crecen. Todos tienen un crecimiento económico positivo año tras año. Más pequeño o más grande, pero generalmente positivo. Normalmente crecer un 1% o menos de un 1% ya se considera súper negativo. Así que no penséis que para que consideremos que una economía vaya mal tiene que ser un crecimiento negativo. No, un crecimiento negativo es una debacle. O sea, el crecimiento negativo se produce en países en graves crisis socioeconómicas, sumidas en guerras o cosas por el estilo. Si no, el crecimiento suele ser siempre positivo. Y el crecimiento positivo del 1% es muy poco, es preocupante. A partir del 2, 3, 4% empieza a ser un buen crecimiento, pero depende mucho de los países en sí. Los países ricos suelen crecer poco, 2, 3% ya se considera un buen crecimiento. Los países pobres suelen crecer mucho. Por ejemplo, para China, crecer un 10% es poco. China suele estar creciendo en torno al 15-20% cada año, lo cual es muchísimo, pero hay que tener en cuenta que es una economía pobre o en vías de desarrollo para entenderlo, ¿no? La palabra pobre o rico en economía no se usa de modo despectivo, sino descriptivo. Países ricos, los de altas rentas. Países pobres, los de bajas rentas. Sin ningún tono despectivo, ¿vale? Para que me entendáis lo que quiero decir con esto. Bien, aquí tenemos el crecimiento económico. No sé si será de España. Podría ser, no lo especifican, pero podría ser España perfectamente. Me cuadran los datos. Actualmente el PIB de España ronda el 1 billón de euros. Así que estos son, en 2013, 754.000 millones de euros, que es casi ya 1 billón de euros, así como a día de hoy creo que ronda el 1 billón de euros. Parece que son datos de España. ¿Veis los crecimientos económicos de un país rico, entre comillas, España? Rico, un país del primer mundo, digamos, de la Unión Europea, no es de los ricos de la Unión Europea, pero es un país fuerte. Crecimiento económico en torno al 5, esto es un crecimiento muy fuerte. 3,6, 2,7 son buenos crecimientos, 3,1, 3,3 buenos crecimientos, el 4 muy buen crecimiento. Ya en 2008 flojeamos, ya no llegamos ni siquiera al 1, ya es malo, y aquí un crecimiento negativo se debe a la terrible crisis financiera que hemos vivido en 2008 hasta nuestros días prácticamente, 2009 en adelante, que dicen comparable al crack del 29 del siglo pasado, ¿no? Aquella famosa crisis económica que hizo cambiar el mundo en los años 30 del siglo anterior, del siglo XX, ¿no? 1929 fue la gran crisis, pues la han comparado con esa gran crisis, o sea, una crisis que se produce una vez cada 100 años. Por eso cayó la economía casi un 4%, una debacle, catástrofe. Luego cayó el 0,1%. Aquí ya creció, se recuperó un poquito en 2011, pero seguimos con la crisis. Y no tenemos datos más adelante, pero el crecimiento ya empieza a ser positivo, creo, a partir de 2014 y actualmente crecimiento pequeño, 1%, lo que sea, pero al menos ya no es una caída económica. Por tanto, se puede decir que la crisis económica aún no ha acabado. Empezó en 2009, en 2008 empezó. Y seguimos en ella porque no hemos conseguido recuperar los crecimientos económicos del 2, 3, 4%, 5 incluso. Seguimos en el 1, o por debajo incluso. O sea que seguimos en crisis, ¿vale? Eso es la realidad económica, ya no es una opinión. Aquí escogiendo datos, es que la crisis no acabó. Empezó en 2008, estamos en 2018 y no ha acabado la crisis, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una tasa de paro, por ejemplo, en España, que es casi del 20%. Eso es terrible, ¿no? Bien. Sigamos con los ciclos económicos. Las economías crecen en términos reales a lo largo del tiempo. Pasa el tiempo y las economías van creciendo en cuanto a valor económico real. Ya digo, descontando siempre la inflación, quitando de meter la inflación. El crecimiento de los precios se quita. ¿Por qué? Porque cogemos precios constantes de un año concreto y ya está, como referencia. Pero experimentan variaciones importantes en sus tasas de crecimiento real. O sea, las economías, con el paso del tiempo, acaban creciendo. Bueno, lo estoy dibujando al revés de como lo veis. Van fluctuando, crisis, expansión, pero en general, al final están por encima, muy por encima de lo que estaban al principio, a pesar de esas fluctuaciones, ¿no?
Es lo que nos están comentando. Aquí, este gráfico en concreto, yo creo que está retocado porque no se ven nada las caídas. No es que esté retocado, es que son datos absolutos. Vale, esa es la razón. Entonces, al ser datos absolutos y no porcentuales, parece que todo crece todo el rato. Pero si esto lo pusiésemos en porcentajes, veríamos fluctuaciones más fuertes del crecimiento económico. Hay algún par de años muy concretos, la crisis del petróleo de mediados de los 70 que tenemos aquí, que la economía se estancó. No sé si esto es la de España o mundial, creo que es la de España. No lo especifican tampoco, pero creo que es la de España. Debería ser. ¿Vale? Aquí tenemos la crisis muy fuerte del 92, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Una crisis también, bueno, afectó especialmente a España y países como España del mismo estilo, pero vamos, fue fundamentalmente en España el caso más llamativo, sobre todo para nosotros, que vemos que la economía cayó. La fuerte expansión hasta el año 2008, donde empezó la crisis financiera, de la cual aún no nos hemos recuperado. Si esto continuase, seguramente este gráfico veríamos que actualmente en 2018 apenas hemos conseguido recuperar el nivel económico del 2008, ¿vale? O sea, 10 años después. Bien, las economías se expanden y se contraen. Eso es algo cierto, empírico, observable. O sea, es algo que ocurre y ya está. Y desde siempre, desde hace de miles de años. De hecho, uno de los objetivos de la economía siempre ha sido que las fluctuaciones no sean muy fuertes. Porque los shocks fuertes, las perturbaciones fuertes en la sociedad provocan siempre situaciones trágicas, digamos, en general. Tanto de fuerte crecimiento, porque luego eso va acompañado de fuertes caídas, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la economía, y la economía surgió como ciencia, básicamente, a partir del siglo XVIII, porque querían suavizar los ciclos, que las cosas no fuesen tan trágicas, ¿no? Bueno, pues se alternan periodos más o menos prolongados de tasas altas con otros de menor crecimiento o incluso de crecimiento negativo, como hemos visto en casos muy extremos, ¿no? Bien, estas fluctuaciones en la actividad económica agregada reciben el nombre de ciclos económicos. Son recurrentes, o sea, cíclicos. Cada cierto número de años la economía crece y decrece, y es así, y es inevitable. No es mérito ni demérito de un gobierno ni de nada. O sea, es que el gobierno lo ha hecho mal, estamos en crisis. No, generalmente es algo que no es mérito ni demérito de nadie, generalmente. Es decir, se repiten una y otra vez, y son irregulares, o sea, impredecibles. No siempre presentan la misma duración o intensidad, por tanto nunca sabes cuándo va a acabar o cuándo va a empezar una crisis, ¿no? Bien, la economía trata de predecir ese tipo de cosas, pero predecir el futuro es imposible. Intentamos acercarnos lo máximo posible a la realidad. Luego fallamos siempre y ya está. Los ciclos económicos se calculan hallando la diferencia para cada año entre la tasa de crecimiento real efectivamente observada y la tasa de crecimiento medio o tendencial para todo el periodo objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si cogemos los últimos 40 años de España, el crecimiento en media, todos los años, una media ha sido del 3%. La economía española en media ha crecido un 3%. ¿Significa que todos los años hemos crecido un 3%? No. Habrá años que hemos crecido mucho, un 8%, y otros que hemos crecido poco, un 1% o un 0% incluso. Años fuertes, años flojos. Pero la media es del 3% aproximadamente, ¿vale? Si cogemos los últimos 40 años. Bien, de esta forma se obtienen años en los que la diferencia es positiva, cuando el crecimiento es muy alto respecto a la media, la diferencia es positiva. La economía ha crecido por encima de la tasa media o tendencial, y años en los que la diferencia es negativa, cuando estamos por debajo de esa media, cuando vamos a una situación económica mala, una crisis, ¿no? La economía ha crecido menos que la tasa media o tendencial. Bien, seguimos. Todo esto es muy gráfico, ¿vale? Todo esto es muy visual. Entonces, llevando a una gráfica esta diferencia o desviación respecto a la tasa media, obtendríamos una representación del ciclo económico experimentado por la economía en cuestión durante el periodo analizado. Vale, aquí lo importante son los gráficos. Aquí se repite de nuevo la fórmula para calcular el crecimiento del PIB. Y aquí nos dan la fórmula de la tasa de crecimiento tendencial. La tasa de crecimiento tendencial o tasa de crecimiento media no se puede calcular sencillamente como una media aritmética de los crecimientos económicos de cada año, ¿vale? Entonces, para calcular esa media tendencial o media de crecimiento de la economía durante un periodo de tiempo de 30 o 40 años, tenemos que utilizar esta fórmula que aparece aquí, la de la tasa de crecimiento tendencial o tasa de crecimiento media, que es muy sencilla. Bueno, muy sencilla tampoco porque, bueno, es manejarse un poco con la calculadora. Hay que saber usar la calculadora, ¿vale? Es la raíz enésima, siendo esta n el número de años a estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el periodo de los últimos 40 años de España, esta n sería 40, raíz 40ava. O sea, que tenemos que saber introducir en la calculadora la raíz 40ava de algo, ¿vale? No metamos la gamba con eso, no metamos la pata. Y aquí dentro de la raíz tenemos valor final del PIB. Por ejemplo, hace un rato hemos visto una tabla de datos del PIB. ¿Dónde estaba? Pues no está aquí.
Ah, sí, aquí la tenemos. Por ejemplo, si cogemos entre 2000 y 2013 son 13 años. El PIB inicial es 630.263 y el PIB final 754.768. Pues bien, son estos datos, el final y el inicial, los que hay que introducir en la fórmula. En el numerador el valor final, en el denominador el valor inicial y hacer la raíz de esto. Y luego, ojo, fuera de la raíz, restar el 1. Todo esto tiene un sentido, ¿vale? Esta fórmula viene de algún sitio, no voy a explicar de dónde viene, pero viene de un sitio. Restar menos 1. Y luego multiplicarlo por 100 para ponerlo en porcentaje. Si no multiplicáis por 100 tampoco pasa nada. Si no multiplicáis por 100 os va a quedar en tanto por 1. Por ejemplo, 0,02, ¿vale? Me lo invento, 0,02. Si luego multiplicáis ese 0,02 por 100... 0,02 por 100 es 2 y os queda el valor en porcentaje, el 2%, ¿no? Bien, aquí está explicado debajo todo lo que os he dicho, lo que es cada uno de los términos que aparecen en esa fórmula. Es más fácil de aplicar de lo que parece, pero cuidado con las calculadoras. Y si digo cuidado con las calculadoras es por experiencia. Llevo muchos años dando clase y veo dónde la gente se lía, ¿no? Cuidado con la calculadora. Bien, así pues, nuestra medida del ciclo se obtiene año a año de la siguiente manera. La medida del ciclo se calcula como el crecimiento de ese año en concreto menos la tasa de crecimiento tendencial. Por ejemplo, me lo invento. Imaginad que este año España ha crecido un 8% y la media de crecimiento es del 3%. Por tanto, el ciclo es de 5, porque estamos un 5% por encima de la media, ¿vale? Eso es lo que pone aquí. Recuerdo que el RO es el crecimiento económico de un año a otro y la TCT es la tasa de crecimiento tendencial. Bien, pues aquí tenemos la tasa... Bueno, estos me parece que son datos reales de España, tiene toda la pinta de que son datos reales de España, deberían ponerlo. Y tenemos la tasa de crecimiento tendencial, como os decía, más o menos en los últimos 40 años ronda en torno al 3% aproximadamente. Aquí han cogido datos desde el año 55 hasta 2013. O sea que en total aquí lo que tenemos son 48 años, ¿vale? Han cogido una tabla de 48 años y en esos 48 años han cogido el dato inicial de PIB, 106.241, bueno, no sé, estará en miles de millones de euros o lo que sea, 106, ¿vale? Hasta el valor final, 754,768, son miles de millones de euros, ¿vale? 106.000 millones de euros respecto a 754.000 millones de euros, por cierto, todo en términos reales, es decir, medido a precios del año base de referencia. Esto es difícil de calcular porque habría que saber los años, los precios, mejor dicho, del año base. Y muchos bienes que existen hoy en día no existían en 1955. Así que esto habrá sido seguramente, lo que digo siempre, los datos económicos son estimaciones estadísticas en muchas ocasiones o aproximaciones estadísticas de la realidad. Y muchas veces es casi imposible deducir, por ejemplo, el valor económico de las cosas hace 50 años o el precio no se puede ni saber siquiera porque no existen datos o no existen ni siquiera los bienes, ¿vale? O sea, ¿cuál era el precio del iPhone hace 50 años? Pues no se sabe, no existía siquiera, ¿no? Entonces todo esto es bastante difícil de elaborar, sobre todo, ¿vale? Hay que hacer aquí bastante magia. Por eso, coged siempre con cuidado la información económica porque es real entre comillas, ¿vale? Está basada siempre en datos estadísticos que pueden estar bien, pueden estar mal, en aproximaciones y también en supuestos que se hacen para poder realizar el estudio. Bueno, aquí tenemos el crecimiento económico de España en todos estos años. Antiguamente, al ser un país pobre, el crecimiento era más fuerte. Cuanto más pobre es un país, más crece. Pues crecimientos del 5, del 7, del 4, del 2, del 1, aquí mala época, a finales de los 50, principios de los 60, aquí crecimiento del 11, 9, 8, 7, 6... Bueno, vemos aquí los crecimientos, como digo, de toda esta época de más de 50 años, ¿no? Y bueno, podéis ver aquí todos los crecimientos. Y el ciclo, la medida del ciclo, es positiva cuando está por encima de la media y es negativa cuando está por debajo de la media, ¿no? Y es simplemente la diferencia entre estos dos números. Crecimiento de ese año, tasa de crecimiento medio de toda la serie, de todos estos años, ¿no? Bien. Llevando a una gráfica esta variable, tendríamos una representación del ciclo económico. Vamos al gráfico, que al fin y al cabo todo esto es muy visual, muy gráfico. Vale, aquí tenemos, como decía, el crecimiento económico, que unos años es más fuerte, otros años es más bajo, a veces es incluso negativo. Bien. La media no está aquí dibujada, pero según hemos visto en la tabla anterior, es 3,44. O sea, la media estaría más o menos como por aquí aproximadamente. Así que a partir de los años 80, o sea, hasta el año 80, o sea, año 75 prácticamente, más o menos, la economía crecía muy fuerte y a partir de ahí, como veis, apenas crece, aunque esto de todas maneras esto de aquí es el ciclo económico, es la distancia a la media, ¿vale? Corrijo, es la distancia a la media. Vale, este gráfico es la distancia a la media, no es el más habitual de los gráficos, ¿vale? Bien, continúo.
¿Qué es un pico? Un pico, dice aquí, constituye el punto más elevado del ciclo y representa la desviación máxima positiva entre la tasa de crecimiento observado y la tasa de crecimiento tendencial, siendo un punto de inflexión. O sea, los picos son los puntos más altos de crecimiento de una serie. ¿Y qué es un valle? Lo contrario. Un valle es el punto más bajo de crecimiento de una serie. Aquí tal cual está redactado dice, es el punto más bajo del ciclo y representa la desviación máxima negativa entre la tasa de crecimiento observado y la tasa de crecimiento tendencial, siendo igualmente un punto de inflexión. ¿Qué es una expansión? La expansión es la época de crecimiento económico, o sea, cuando la economía crece. O sea, cuando crece el crecimiento económico, ¿vale? Y una recesión cuando decrece el crecimiento económico, cuando va hacia abajo. Bien, aquí nos indican, es la etapa que va de un valle a un pico. Esa es la mejor definición que se puede dar. De un valle a un pico, durante la cual la producción agregada se ve incrementada por lo que el empleo aumenta. Por cierto, si aumenta el PIB, aumenta la producción de bienes, porque el PIB mide la producción de bienes, es lógico que aumente la cantidad de trabajadores, o al menos es lógico a priori, porque no es cierto siempre. Cuando hay una gran innovación tecnológica que introduce una máquina, por ejemplo, o una tecnología que sustituya a los trabajadores, es posible que el paro aumente y a pesar de eso aumente la producción de bienes, ¿vale? Así que esa frase no es cierta, ¿vale? Esta frase de aquí no es del todo cierta siempre, ¿vale? No es cierta siempre, por tanto no es cierta. Recesión es la etapa que va de un pico a un valle en el que la producción agregada se contrae, reduciéndose el empleo. Como digo, no es cierto, no tiene por qué reducirse el empleo. Hay épocas en las cuales se entra en una recesión económica y a lo mejor la gente vuelve a trabajar al campo y vuelve a trabajar en trabajos más intensivos en trabajo físico que en maquinaria, ¿no? Entonces al final puede ser que la tasa de paro se reduzca en época de crisis. No es cierto siempre que baje el paro. A ver, normalmente sí, pero no es cierto siempre. Vale, vamos a verlo aquí en un gráfico, porque todo lo que he estado diciendo es mucho más visual que textual, ¿no? Así que, esto de aquí sería un pico, esto de aquí sería un pico, esto de aquí sería un pico, esto de aquí sería un pico. Picos son siempre los puntos álgidos de crecimiento, y esto que vemos por aquí serían valles, ¿de acuerdo? De todas maneras, este gráfico vuelve a ser el del ciclo, la medida del ciclo, no el de un crecimiento económico real, ¿vale? Y obviamente las épocas de crecimiento económico se verían en un gráfico hipotéticamente de crecimiento económico como esto sería expansión, toda la parte de crecimiento, siempre desde aquí, desde el valle hasta el pico, y esto desde aquí hasta aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo de todo lo que vemos aquí, sería una recesión en un gráfico correspondiente al crecimiento económico. Ya digo que este gráfico no es de crecimiento económico, sino de medida del ciclo. Lo están utilizando indebidamente. Bien, dice aquí a continuación, una depresión es una recesión. Es aguda cuando su valle más profundo es muy negativo. Es duradera en el tiempo, la economía tarda mucho tiempo en alcanzar ese valle, contrayéndose severamente la producción, ¿vale? Esa es la definición de depresión. Una depresión es una recesión, pero muy fuerte, digamos, resumiendo. Todo esto ya es un poco subjetivo, ¿vale? O sea, no hay un criterio concreto para definir lo que es una depresión o no. O sea, que esto es una definición que dan, como te podrían dar cualquier otra. Durante la Gran Depresión de los años 30, la que comenté al principio del vídeo, en 1929 hubo un crack bursátil muy fuerte y la economía mundial se contrajo gravemente, ¿no? Y de ahí viene la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Muy similar a la actual que hemos vivido entre el 2008 y la actualidad, ¿no? Bien, dice que el PIB por habitante en Estados Unidos de América se contrajo en cerca de un 30%, o sea, una caída de la riqueza de la economía del 30%, que es una locura, una burrada en esos años. A continuación, la tasa de paro pasó de alrededor del 3% a más del 25%. En España, estos últimos años se ha llegado a alcanzar el 26,1%, para que veamos la comparación. Y los precios cayeron en cerca del 25%. Generalmente, a ver, este tema no es sobre los precios, no es sobre la inflación, pero generalmente los precios suben siempre, año tras año, los precios de las cosas suben, eso se denomina inflación, y no es el objetivo de este vídeo explicar por qué existe la inflación. El caso es que existe, y se conoce la inflación, el concepto de inflación, el hecho de la inflación, se conoce desde, o sea, se puede observar desde hace siglos. La inflación, las primeras inflaciones así documentadas en libros, son las que se produjeron con el descubrimiento de América, porque en Europa entró una gran cantidad de oro y de plata que se saqueaba en América, y eso generó una gran entrada de dinero, todo el mundo tenía mucho acceso a oro, plata y a dinero, y eso generó que los precios subiesen. Eso es un ejemplo el primer ejemplo histórico, digamos así, documentado de inflación. Pero no es el objetivo de este vídeo hablar de por qué hay inflación. El caso es que los precios suelen caer, suele producir lo contrario a inflación, es decir, deflación, en épocas de fuerte crisis económica. Cuando veáis deflación en un país, generalmente mala señal. Generalmente significa que ese país está o muy estancado económicamente hablando o en una recesión muy fuerte, ¿no? Ejemplos, Europa en los últimos 5 o 6 años ha tenido una inflación prácticamente nula e incluso negativa en algún año. Japón lleva 20 o 30 años prácticamente ya en una época de estancamiento total de economía y de precios, también la inflación es prácticamente nula, y bueno, son ejemplos.
Bien, continuamos. En Estados Unidos de América, el National Bureau of Economic Research determina oficialmente las fechas de las distintas fases del ciclo. Dice, la economía entra en recesión cuando registra una disminución significativa de la actividad económica. De hecho, creo que hasta establecen un valor concreto de porcentaje, que dura más de unos pocos meses. Establecen también un tiempo, ¿no? Normalmente visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas minoristas o mayoristas. Como veis, volvemos a lo mismo. ¿Qué se considera una recesión? Es una frase subjetiva. Este organismo público de Estados Unidos lo define de esta manera, pero otro organismo de otro país lo va a definir de otra manera. Así como digo, lo que es una recesión económica es algo más bien de opinión, ¿no? Bien, aquí tenemos datos, me imagino que son de Estados Unidos, volvemos a lo mismo. Estas diapositivas de estos profesores de universidad, no sé quiénes son, por cierto, no he podido nombrar a los profesores porque no venían en el archivo. Al menos digo que son de la carrera de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid del año 2014-2015, hemos dicho, ¿no? O 2013-2014, no recuerdo muy bien ahora mismo. Y son unas diapositivas para las clases, ¿no? Entonces, deberían especificar aquí a qué país se refieren. Me imagino que al estar en inglés y al haber hablado de Estados Unidos previamente, se refieren a Estados Unidos. Y tenemos, bueno, pues datos generales tampoco no son muy importantes para este vídeo, así que los podéis pausar y ver tranquilamente. Yo los voy pasando. Y aquí un poco más o menos lo mismo. Son datos ya históricos de un país concreto. No me interesan demasiado porque lo que quiero que aprendáis es qué es el ciclo económico, cómo se mide, cómo se interpreta, ¿no? Es lo que más nos importa. Bien, una versión simplificada de este criterio se ha extendido en otros países bajo el término recesión técnica. Vale, seguimos con la definición de recesión que, como digo, en realidad es absolutamente irrelevante para un economista cómo se defina la recesión, ¿vale? Porque, como digo, es una idea más bien subjetiva. Es como decir, ¿el Real Madrid está en crisis o no está en crisis? Pues es subjetivo si el equipo va bien o va mal, ¿no? Pues pasa lo mismo con la palabra recesión. Bueno, según esta definición, una economía entra en recesión cuando experimente tasas de crecimiento real negativas durante 2 trimestres consecutivos. Este es un criterio que yo sí he oído en bastantes ocasiones y es un criterio simplemente para definir lo que es una recesión, bastante extendido y bastante aceptado. Podemos tomarlo como bastante bueno. Es el que seguramente en un examen nos podrían llegar a preguntar porque aparece en los apuntes normalmente y se habla mucho así de ello, pero ya digo que sigue siendo subjetivo. Si mañana otro señor dice otra cosa, pues será otra cosa la definición, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el crecimiento real de España, otra vez, esto ya lo hemos visto en otra tabla previa, los mismos datos. Así que, en un principio, mientras que encontremos, según esta definición previa de recesión, 2 trimestres consecutivos, todo esto de aquí son los trimestres, ¿vale? Bien, durante 2 trimestres consecutivos, crecimiento negativo, pues se llama recesión. Por tanto, aquí tenemos una recesión bastante fuerte. Entre el 2011 y el 2014 prácticamente son todos los años de crecimiento negativo, o sea, pura recesión. Y aquí lo mismo, entre este trimestre del 2008 y este trimestre del 2010, me parece que es el primer trimestre del 2010, no se ve bien del todo en esta tabla, pues también recesión económica porque hay crecimientos negativos durante todos esos años seguidos, o sea, más de 2 trimestres seguidos, que era la definición. Bien, características de los ciclos económicos. La duración de un ciclo económico se mide por el tiempo que transcurre entre un pico y otro pico, o entre un valle y otro valle. Por ejemplo, si entre un pico y un pico han pasado 10 años, se dice que ese ciclo ha durado 10 años. O también se puede medir entre valle y valle, o sea que muchas veces los economistas decimos, a ver, el último ciclo económico entre pico y pico ha sido tal, y entre valle y valle ha sido tal, y pueden diferir. Puede ser que entre valle y valle sea 8 años y entre pico y pico sea 12 años, ¿vale? Por otro lado, la amplitud trata de evaluar el impacto positivo o negativo de la expansión o la contracción en la actividad productiva agregada, por lo que se mide por la desviación de la variable en el pico más alto o en el valle más profundo. La amplitud de un ciclo es la distancia del pico a la media, o del valle a la media. O sea, el punto más alto de crecimiento a la media, esa es la amplitud que ha sufrido el ciclo. Por ejemplo, si el crecimiento más alto de los últimos 10 años es del 12% y la media es del 5%, ha habido una amplitud del 7%. O lo mismo, pero por abajo, ¿vale? Si del valle a la media la distancia ha sido del 4%, decimos que la amplitud ha sido del 4%. Lo mismo, hay que distinguir entre amplitud de pico a media o de valle a media. Bien, aquí dice, la amplitud también puede medirse como la diferencia entre el valor de la variable ciclo en el pico más alto y en el valle más profundo. No es lo habitual, ¿vale? Entre pico y valle, medir la distancia no es habitual ni es común. Así que es otra posible definición que dan aquí de lo que es la amplitud, pero no es la que se usa nunca, ni es la habitual ni típica, ofreciendo de esta forma una idea de la magnitud total de las diferencias positivas y negativas, ¿no? No es lo habitual, no es la definición que se usa normalmente, ¿vale?
Os lo digo que quede claro, porque aquí no te dejan claro cuál de las dos hay que usar, ni cuál de las dos es mejor ni peor. Os digo que la segunda puede existir, es cierto, pero no se usa nunca. Bien, dado que el PIB se ofrece con cierto retraso, o sea, es decir, que hoy la economía ha producido no sé cuántos bienes, pero hasta que ¿cuánto tardamos en elaborar la estadística que recoge toda esa información? Semanas, meses, ¿vale? O sea, es decir, hasta dentro de 2 meses o 3 no se suele poder elaborar un poco el cálculo del Producto Interior Bruto por lo mismo, es imposible. Tendríamos que salir a la calle y mirar en cada empresa cuántas unidades de bienes se están produciendo. Y eso en el instante es imposible, por muchos medios digitales que dispongamos hoy en día. Se tardan semanas o meses en recopilar esa información. Bien, se utilizan variables o indicadores relacionados con la producción real, lo que se llaman variables procíclicas y variables anticíclicas, y luego indicadores adelantados y atrasados. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Bien, las variables procíclicas son aquellas que se mueven conjuntamente con la actividad real. O sea, si la economía está creciendo, estas variables también crecen. Cuando la economía cae, estas variables también caen. Con unos ejemplos sencillos lo vamos a entender perfectamente. Aumentan en la expansión, disminuyen la recesión. Por ejemplo, el empleo. Normalmente cuando la economía está creciendo, las empresas venden mucho, producen mucho y necesitan muchos trabajadores. Así que en esas épocas el nivel de empleo suele aumentar, ¿no? Y en las épocas recesivas, lo contrario, cuando la economía cae, cuando la economía decrece, las empresas no venden productos, entonces producen pocos bienes, por tanto se ven obligadas a despedir trabajadores y caer empleo. Lo mismo pasa con la recaudación de impuestos. Cuanto más rica es la economía, más impuestos se recaudan, porque son porcentajes de la riqueza los impuestos. Cuanto más pobre es la economía, menos impuestos se recaudan. Y el consumo de energía. Las empresas, las fábricas, para producir bienes necesitan gastar energía. Y coches de reparto, camiones de reparto, mil cosas, ¿no? Cuando hay mucha actividad económica, se hace mucho trabajo en fábricas, en empresas, o en repartos, o en transporte. O sea, hay mucho consumo de energía. Cuando la economía va para abajo, las empresas no producen, por tanto no gastan, no consumen energía eléctrica, no consumen materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Os podéis imaginar. Esas son las variables procíclicas. Y las variables anticíclicas son justo lo contrario. Cuando la economía crece, las variables anticíclicas caen y viceversa. Cuando la economía cae, las variables anticíclicas crecen. Es una forma también de medir la economía. Las variables procíclicas y anticíclicas nos dan estas ideas, ¿no?, de la economía. Si no sabemos si la economía está creciendo, podemos fijarnos en ellas para saber cómo van las cosas. Por ejemplo, bueno, vamos a ver la definición. Son aquellas que se mueven de forma opuesta a la actividad real. Disminuyen en la expansión y aumentan en la recesión. Por ejemplo, el paro. El paro es lo contrario del empleo. Así que como el empleo es procíclico, lógicamente el paro tiene que ser anticíclico, ¿no? Bien, las quiebras empresariales. Cuando la economía va hacia arriba, hay pocas. Las quiebras bajan, ¿no? O al revés, cuando la economía cae, las quiebras empresariales suben, ¿no? Los efectos de comercio impagados. Estos son deudas, ¿vale? Efectos, deudas. Deudas que no se pagan. Lógicamente, en épocas de expansión económica la gente tiene dinero, todo el mundo paga sus deudas. Esas deudas bajan. Cuando la economía cae, las deudas crecen. Las deudas impagadas, claro. Bien, y luego tenemos los indicadores adelantados y retardados, ¿vale? Los indicadores adelantados son cosas que ocurren previas a una expansión económica. Voy a leer la definición exacta. Dice, son variables económicas que siguen la pauta cíclica de la actividad real, pero con anterioridad, se adelantan, ¿vale? Por ejemplo, generalmente un buen indicativo de que la economía va a ir bien en el futuro son las licencias y permisos de construcción. Digamos que los constructores son muy listos y saben que, bueno, son muy listos, ven el futuro, ¿no? Bueno, simplemente hay ciertos sectores de la economía que intentan adelantarse a lo que va a ocurrir, ¿vale? Son muy listos, es entre comillas lo de son muy listos, se intentan adelantar a lo que va a ocurrir, es su negocio. También los consumidores y las empresas, también se puede usar en ellos, el segundo punto, pero fundamentalmente en la construcción. Si a día de hoy observamos que se están empezando a construir de nuevo muchas viviendas, etcétera, etcétera, es porque seguramente la información indica que en 1 año o 2 años la economía vuelve a crecer, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo en España. El tema de la construcción, la inmobiliaria está creciendo de nuevo muy fuertemente y es un indicativo de que la economía va a ir hacia arriba ya fuerte en el futuro. Pueden equivocarse, pero es un indicativo adelantado, un indicador adelantado de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Por tanto, si eres avispado y te das cuenta de que la construcción está empezando a crecer, ten en cuenta que la economía va a empezar a crecer, es un buen momento para invertir, supuestamente, ¿no? Permiten anticipar aceleraciones o desaceleraciones del ritmo de crecimiento de la economía. Por tanto, cuando veas que las inmobiliarias y las empresas de construcción de viviendas, por ejemplo, están dejando de construir o dejando su negocio, ¿qué significa eso? Que se avecina una crisis próxima, es lo que ocurrió en 2008. Cuando la cosa empezó a caer en el sector de la vivienda, en general, ya se veía venir que la crisis económica, ¿no?
Bien, y luego tenemos indicadores retrasados o retardados que ocurren justo después. Entonces son poco útiles. Claro, los útiles son los adelantados, que te indican antes de que ocurra la cosa. Los que ocurren después, pues bueno, son variables económicas que siguen la pauta cíclica de la actividad real, pero con posterioridad, o sea, después. Por ejemplo, la recaudación del IRPF o las viviendas terminadas. Voy a centrarme en la recaudación por IRPF. La recaudación por IRPF es el impuesto sobre la renta, ¿vale? Que pagamos todos los años. Entonces, cuando yo hago la declaración de la renta este año 2018, estoy pagando los impuestos del 2017. Así que cuando en 2017 la economía fue mal, se recaudó lo del año anterior, no se notó. Este año, ya 2018, que ya la economía fue mal el año pasado, es cuando la recaudación va a bajar. Porque la gente ya el año pasado sufrió la crisis, bajó la renta de la gente, por tanto, al tener menos renta, paga menos impuestos, y este año es cuando Hacienda recauda menos. Este año es retardado, ¿vale? Bastante curioso este hecho, es poco útil, pero si en Hacienda son listos, si por ejemplo el año pasado hubo crisis económica y recaudaron mucho, y son listos, este año dirán, ojo, que el año pasado hubo crisis, aunque recaudamos mucho el año pasado, comenzó la crisis, la gente bajó mucho su renta real, y este año vamos a recaudar poco, ¿vale? O sea que se puede también inducir lo que vamos a recaudar este año en base al año pasado. Permiten abordar la identificación de la situación, aceleración o desaceleración con mayores garantías. Vale. Aquí un dibujito muy gracioso dice, ¿cómo será la salida de este ciclo? Vale, y aparece aquí España, Francia, Italia, Irlanda, Alemania, Grecia, yendo hacia la recuperación económica. ¿Vale? Y aquí este país no sabemos cuál es, era Portugal, los pobres ahí. Bien, pues los pobres en el sentido de pobrecillos que van por la parte más dura de la cuesta. Bueno, pues nada, un dibujito, que a los profesores les gusta mucho poner dibujitos para hacerse los graciosos. ¿Cómo será la salida de este ciclo? 4 dibujos que no entiendo. Supongo que se refieren a Pico, Valle, Nike y Bart Simpson. No sé qué quieren decir con esto. Más cosas. Hay que trabajar mucho para salir de la crisis y según lo que corras, el ciclo va para arriba o para abajo, ¿no? Supongo que es lo que quiere decir esto. Aquí cuesta arriba, bueno, no sé. Ya sabéis, los profesores de universidad, que creen que vais a entender algo poniendo este dibujo. O que se aprende algo viendo estas fotos. Se aprende algo explicando las cosas, ¿no? Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Dejadme en los comentarios lo que opináis. Yo he dado bastantes opiniones personales, no debería, pero creo que se hace más entretenido y más didáctico y os hace pensar también a vosotros y plantearos vuestra propia opinión sobre las cosas. No hay opiniones ni ciertas ni inciertas, son solamente perspectivas de cómo se ven las cosas y todas las opiniones son buenas, ¿no? No hay ni opiniones buenas ni malas, ¿no? Así que comentadme debajo del vídeo, en la cajita de comentarios, lo que os parece lo que he comentado, vuestras opiniones acerca de todo esto y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.